En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Muchos de ustedes quizás no recordaban en qué capítulo y versículo o libro se encontraban, pero usted sabe que la Biblia dice que en el principio era el Verbo. Y esta frase tan conocida del Evangelio según San Juan, que abre este hermoso libro, esta frase forma parte de un poema que se conoce como el prólogo de Juan. Los primeros 14 versículos de Juan son un poema. Y este texto que abre este poema tiene un contenido muy, muy profundo. De hecho, si usted conoce un poquito de la Biblia, este texto le recuerda, le evoca, le trae a la memoria otro texto, que es Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. Y ese versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ven la conexión? ¿Ven el enlace? El lazo entre ambos textos es bien, bien claro. Ambos hablan sobre el principio y ambos se refieren a la creación. Son versículos que nos hablan de cómo Dios creó y creó el mundo. Génesis afirma que Dios creó el mundo como lo conocemos, y Juan afirma que algo llamado el Verbo, o alguien llamado el Verbo, estaba con el Dios creador en esa empresa. Entonces, eso nos lleva al primer dilema que nos plantea el texto, y es la identidad del Verbo. ¿Quién es el Verbo? ¿O qué es el Verbo? La palabra griega que se traduce aquí como verbo es una palabra que usted y yo usamos todos los días. Es la palabra logos. Esa palabra se ha metido en nuestro lenguaje, en el español. Y cada vez que usted habla de una disciplina, por lo regular, esa disciplina, en el nombre compuesto que tiene la palabra logos. Se traduce de diversas maneras, tienen varios significados importantes. Quiere decir palabra, quiere decir discurso, quiere decir estudio. Sin embargo, aquí en Juan 1:1 el texto tiene un sentido todavía más profundo. Y es que los griegos pensaban que al principio de todo, antes de la creación del mundo, había una gran masa de pura luz en el cosmos. Era como una gran masa de luz espiritual. Y eso se llamaba el Logos. De ahí es que salen todos los dioses y todas las entidades espirituales. O sea que en muchos sentidos, para los griegos, el Logos era la entidad espiritual más importante, más importante de toda la historia del universo. Claro está, no todo el mundo pensaba lo mismo, porque los griegos se conocían por estar divididos en diversos partidos filosóficos, y cada uno alaba para su lado. Por ejemplo, algunos pensaban que era sencillamente una masa de luz espiritual, pero otros decían que el Logos era la estructura espiritual o la estructura racional del universo. Miren, en cualquier caso, el Logos era uno de los conceptos fundamentales, básicos en el pensamiento griego. Y ellos pensaban que el Logos tenía que ver con la creación, la estructura y el funcionamiento del universo. Que sin Logos no había universo. Y que el Logos era lo que sustentaba el universo. Ahora bien, el Evangelio de Juan comienza con una declaración que para los griegos era escandalosa. Juan afirma que el Logos griego,
que esa gran masa de luz, que ese principio espiritual de todo, estaba al principio de todo junto al Dios de Israel. No que era otro Dios, sino que estaba junto al Dios de Israel. Y dice que ese logo griego era Dios, que el verbo era Dios. Le dice a los griegos, ustedes han estado adorando al Dios de Israel sin darse cuenta desde el principio. Porque eso que ustedes llamaban el logos, eso es Dios. Mire, esta es una declaración escandalosa. Y déjeme decirle que no es la única. Juan continúa y dice, después de esta declaración escandalosa, una todavía peor, una todavía más escandalosa. Cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso está en el versículo 14 del capítulo 1. Y usted se preguntará por qué yo recalco que esta es una declaración escandalosa. Le voy a explicar claramente. Hay dos razones fundamentales. Lo primero es que los griegos pensaban que todo lo que era material era malo y que todo lo que era espiritual era bueno. Y decir que el Logo se hizo carne, que el Verbo se hizo carne, era un escándalo. ¿Cómo lo que es pura luz se va a hacer carne si la carne es mala? Pero no se queda ahí. Esta declaración ofensiva y escandalosa se vuelve herética, tanto para judíos como para griegos, cuando Juan dice que el Verbo se hizo carne, y no en cualquier carne, no en cualquier persona, sino en la del unigénito del Padre, o sea, el único Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Entonces usted se puede imaginar, para un griego, que le digan, mira, hace unos años agarraron a un muchacho que decía que era el enviado de Dios para el pueblo de Israel y lo crucificaron. Y ese que crucificaron era la encarnación del Logos, el Verbo hecho carne. Entonces eso no tenía sentido para esa gente. Primero, la carne es mala, el cuerpo es malo, la cruz es algo horrible. ¿Y cómo usted me va a decir que el Logos era una persona y que esa persona murió crucificada? Pero mire, eso es precisamente lo que Juan dice. Ese es precisamente el mensaje del evangelista. Él afirma que esa entidad, que esa fuerza espiritual que los griegos llamaban Logos, era el Dios de Israel, el único Dios, y que ese Dios, esa fuerza espiritual, se hizo carne y habitó entre nosotros, y estuvo con nosotros, y estuvo por nosotros, en la persona de Cristo Jesús. Y Juan no es el único que dice esto. Esto lo dice otra parte de la Escritura. Colosenses 1, 15 al 17, lo dice también. Escuchen bien cómo lo dice. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y no solamente Colosenses lo dice, Apocalipsis lo dice de una manera más sencilla y más poética. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, dice el Señor.
el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por lo tanto, la Biblia, que es la palabra escrita de Dios, afirma que hay un solo Dios sobre el universo. Aunque la gente lo llame con diversos nombres, solamente hay un Dios. Hay un solo Dios creador. Hay un solo Dios creador. Y ese Dios creador, no otro Dios, se hizo carne en Cristo Jesús. Todas las cosas que existen fueron hechas en Él, fueron hechas por Él y fueron hechas con Él. Y todas las cosas que continúan, subsisten por medio de Él. Jesús, el Cristo, es el principio y es el fin de todas las cosas. Y este mensaje cobra gran pertinencia a principio de un año. En estos días estamos celebrando el año nuevo. Antes era con tarjetas, ahora es con mensajes de texto. Deseándonos que este sea un año mejor. El año no trae nada, lo que trae es una nueva oportunidad. Porque a veces los seres humanos tenemos que volver a poner el reloj en cero y volver a empezar. Y el nuevo año le permite a usted poner el reloj en cero y volver a empezar. Un nuevo año no es más que una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Tenemos fiesta, tenemos regalos, tenemos alegría y para muchos tristeza. Y en medio de todo eso es fácil olvidar lo crucial. Los seres humanos somos buenos en eso, ¿verdad? Nos acordamos de los detalles y no nos acordamos de lo importante. Porque los seres humanos tendemos a prestarle atención a los detalles y no a las cosas más importantes. ¿Y qué es lo crucial? Una sola palabra. Dios. Eso es lo crucial. Lo crucial es recordar que Dios es el principio de todo lo que existe. Lo crucial es recordar que todo lo que existe, todo lo que usted tiene, todo lo que usted tendrá, fue hecho por Dios, con Dios, en Dios y para Dios. Lo crucial es recordar que la vida humana tiene un nivel trascendente. La vida humana es más que comer arroz y habichuela. La vida humana trasciende y que nosotros tenemos que trascender, aspirar a lo más alto, a lo más sublime, a lo más puro. Por lo tanto, en estos días en los cuales marcamos un nuevo comienzo para nuestras vidas, tanto a nivel personal como comunitario, es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de renovar nuestro compromiso con Dios. En el principio de este año, exploremos la dimensión trascendente de nuestras vidas. Hagamos espacio para el Dios de los principios. Abramos nuestros corazones al Dios hecho carne en Cristo Jesús. Ese es el principio, el comienzo de un nuevo año. Recordemos pues, en el principio, Dios.